Primeiro, boa noite novamente a todos aqui na nossa reunião participando. César, Antônio, Graciele. César e eu somos do... Só um segundinho que eu estou dando duplo áudio aqui. César e eu somos do Consulado do Leite. A maioria aí já deve acompanhar. Graciele e Antônio são dos nossos parceiros da Fileo. Graciele sempre acompanhando a gente aí, envolvida nos nossos projetos, junto com a Fileo, e disponibilizou para a gente aí, e já agradeço de antemão ao Antônio pelo tempo para poder dividir com a gente um pouco o seu conhecimento. Muito obrigado, o Antônio. Ele é um dos técnicos da Fileo, e vai cair muito bem, ficou muito legal esse tema, porque a gente está lançando, a partir dessa semana, um curso também relacionado de micotoxinas em ruminantes. Então, já te agradeço de antemão, Antônio, a prévia de poder trazer mais informações aí e o pessoal já começar a entender bastante desse assunto. Graciele, gostaria muito que você pudesse fazer uma apresentação da filha do Antônio rapidamente. Fique à vontade. Obrigada, Ricardo. Obrigada, César, né, por essa oportunidade. O Antônio, né, por aceitar o convite para vir falar sobre esse tema importantíssimo, né, que a gente tanto trata aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo. A Fileo é uma multinacional francesa, né, é uma empresa de 170 anos, é uma empresa familiar, né, e que hoje a principal empresa, né, de fermentação, né, do mundo, quando a gente fala de resultados de pesquisa, principalmente voltado para produção animal, no caso, nutrição e saúde animal. Então, hoje a gente trabalha tanto com levedura viva, como a de sorvete de micotoxinas, que é a parede de levedura, e o selênio levedura. Né? Eu sou zootecnista, como alguns colegas que estão aqui, eu participo do grupo também no WhatsApp do Consulado do Leite, mesmo antes de conhecer o Ricardo e o César, e já vi que tem até, sempre que eu estou, tem algum conhecido lá no grupo. Então, sou aí uma admiradora do trabalho de vocês e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradeço a oportunidade. O Antônio, né, o Antônio Garcia, ele é o nosso gerente técnico de ruminantes Latinoamérica. O Antônio é mexicano, está em México. A gente gosta de brincar que o Antônio é um popstar, né? Que todos os lugares que ele chega, as pessoas adoram ele, não só por ser, né, uma pessoa super, hiper agradável, mas por saber muito, gente. Então, assim, essa oportunidade de hoje é uma oportunidade ímpar, né? O Antônio, ele é PhD em nutrição pela Texas A&M University. E aproveitem, gente, aproveitem, porque o Antônio Garcia sabe muito. Wow. Né, Antônio? Obrigado por la presentación, Graciel. Eso pone un patamar muy alto para la palestra. Voy a intentar llenarlo. Y antes de comenzar voy a hablar solamente que no es que sepa mucho. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces quiere decir que ya tengo muchos años en este negocio solamente. He aprendido cosas a través del tiempo. Ok, voy a comenzar un poco, vamos a hablar de las principales micotoxinas en gado leitero y los efectos y su posible prevención. ¿Están oleando mi tela? Sí, sí, Antônio. Ok. Antes que nada, ¿qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son metabolitos de fungos que le sirven al fungo para garantizar su alimento. Entonces, cuando llegan y se ponen en un silage, en un grau, un fungo, empieza a secretar micotoxinas para que no se acerquen a ese alimento otras bacterias o otros fungos. Entonces, es una manera de asegurar su comida del fungo. Y se producen inmediatamente que el fungo
se instala en el sustrato. Inmediatamente que el fungo llega a no grano, no grao o no silage o algún volumoso, algún heno, comienza la producción de micotoxinas. Los principales fungos que producen micotoxinas son, por ejemplo, Aspergillus, Fusarium o Penicillium. Son los 3 géneros que comúnmente pueden producir o son los responsables de producir la mayor cantidad de micotoxinas. La ocurrencia de las micotoxinas depende de algunos factores extrínsecos que pueden ser, por ejemplo, la estación del año, las condiciones de cultivo, si está muy seco, si hay mucha lluvia, si no, las condiciones de almacenaje y la región y clima que está establecido. Hay micotoxinas que son de regiones más frías, hay micotoxinas que son de regiones más quentes. Por ejemplo, podemos hablar que la seralenona es de regiones más frías, mientras que la aflatoxina se da en lugares más quentes. También depende del cultivo que se esté produciendo, si es milio, si es trigo, si es sorgo, pueden ser diferentes micotoxinas. La microbiota o las bacterias y fungos que están presentes en esa zona y que pueden contaminar estos graos o estos silages o estos volumosos. La cantidad de agua que existe y la actividad del agua, entre mayor disponibilidad y mayor es la humedad relativa de los alimentos, mayor facilidad puede existir para que se produzcan micotoxinas. Entre más secos son, hay menor probabilidad de que se produzcan micotoxinas en ese lugar. La temperatura también va a determinar no solo si puede haber micotoxinas o no, sino también qué tipo de micotoxinas puede haber. Hablábamos un poco que, por ejemplo, temperaturas calientes favorecen un poco más, por ejemplo, la producción de aflatoxinas, temperaturas un poco más frías favorecen más la presencia de seralenona. Por ejemplo, si hay infestación por plagas, por insectos, y hay ruptura en los granos, se pierde la integridad de los graos, entonces es más fácil que los fungos invadan o infecten el grano y finalmente produzcan micotoxinas. Esto es lo que hablé relativamente a eso. Si hay daño en los granos, no solo por fungos, sino por maltrato en la cosecha o algún tipo de situación que dañe la integridad del grano, esto puede favorecer que haya mayor cantidad de micotoxinas. Las micotoxinas se pueden producir en el momento de la cosecha. Por ejemplo, si se está colectando milio y se corta muy en bajo, muy perto del zoo para hacer silage, podemos empezar a levantar un poco de la tierra, del suelo que está ahí, y ahí puede haber fungos y esto puede contaminar el silage. Durante el almacenamiento, si el almacenamiento o el estocaje de los graos o de los silages no es bueno, puede favorecer que haya presencia de fungos y finalmente se produzcan micotoxinas. También si en el transporte se dañan los graos o los silages, puede haber presencia de micotoxinas. Entonces, realmente, inclusive en el procesamiento de los alimentos, durante el proceso de procesamiento, si no hay un buen proceso, si no hay un buen cuidado, puede existir. Entonces, la posibilidad de que haya contaminación de los ingredientes de la dieta de ganado lechero están latentes todo el tiempo. Por eso es recomendable, de alguna manera, tener en cuenta esto para establecer programas de prevención, para que durante todos los procesos haya medidas preventivas para que no se contaminen los ingredientes de las dietas de gado lechero, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un estocaje donde finalmente puede haber algunas condiciones de humedad, de temperatura que facilitan la presencia del hongo y esto puede empezar a contaminar todo el estocaje de milio en este caso, ¿no? Vemos una parte importante de esto es que la presencia de fungos, por ejemplo, en los fenos o en los ensilados, no es, ¿cómo vamos a decir? No está repartida de manera uniforme. Hay lugares por donde naturalmente hay mayor presencia de calor o de ar que favorecen el desarrollo de fungos y esto hace que haya micotoxinas en ciertos puntos del alimento mucho más
de manera más marcada. Por eso podemos ver que los efectos en el gado pueden ser un poco irregulares, porque no todo el gado va a recibir la misma cantidad de micotoxinas. Si a alguna vaca le toca, por ejemplo, esta porción o esta parte del alimento, es muy probable que muestre algunos síntomas, y otros animales que estén consumiendo otra parte no presenten esos síntomas de contaminación de micotoxinas. Hablábamos también de lo que es el almacenaje, pero también si los coxos o los comederos, no sé cómo falan en portugués, pero bueno, acho que puede ser coxo, no están bien limpios, finalmente puede haber una contaminación una vez que el alimento esté servido y que esté limpio y todo. Si el coxo no es limpiado con frecuencia, si no es un lugar agradable y demás, se puede contaminar el alimento ahí. Y realmente si hay una dieta húmeda con un 50% de humedad y se deja durante algo de tiempo, hay algunos lugares donde solamente se sirve una vez al día, y aunque se acerque el alimento 2 o 3 veces al día, se sirve una vez al día, pero está húmedo y ya el lugar está contaminado, puede haber proliferación rápida de fungos, y esto puede contaminar los alimentos del gado leitero. Una de las partes importantes es que cuando vemos los efectos de las micotoxinas ya en los animales, que pueden ser muy espectaculares y agudos, enfermedades graves o muertes, es ya un caso extremo cuando las contaminaciones son muy elevadas, o cuando los animales ya han consumido cantidades de micotoxinas muy grandes. La mayor parte de los efectos de las micotoxinas está por debajo de lo que podemos observar. Es como un iceberg en el mar. Lo que vemos en la parte superior es muy pequeño y muy dramático, pero la parte inferior es la que realmente causa daños, porque son efectos leves donde el animal puede bajar su fermentación ruminal, o puede bajar un poco su producción de leche, o puede tener problemas para la reproducción, y muchas veces se pueden confundir estos efectos con algunas otras enfermedades conocidas. Entonces, los efectos, por decir así, que son subclínicos, producen pérdidas económicas mucho más grandes que los efectos que son ya visibles, donde ya puede haber enfermedades graves o muertes. Entonces tenemos que estar programando o haciendo programas de prevención para evitar estos daños subclínicos. Otra de las cosas que puede causar elevadas cantidades de micotoxinas es el uso en las dietas de ingredientes frescos. Por ejemplo, el uso de, ¿cómo llaman esto? Orullo de cervecería o grados de cervecería. Cebada. Cebada es lo que sobra después de hacer la cerveza, no final. Vemos aquí, por ejemplo, que en un poco tiempo se elevan las cantidades de micotoxinas de manera muy rápida. Podemos ver, por ejemplo, que en 5 días se puede duplicar o triplicar la cantidad de una micotoxina en un ingrediente que llega relativamente limpio cuando está llegando. ¿Por qué? Porque hay mucha presencia de humedad y hay mucha presencia de temperatura. En bajo marco alguno de los niveles, por decir así, máximos permisibles o tolerables de cada una para gado leitero, pero vemos que si tenemos este tipo de ingredientes, tenemos que ser más cuidadosos en tenerlos menos tiempo en estocaje en la facenda y utilizarlos de manera más rápida para que no se contaminen y no produzcan daños por contaminaciones de micotoxinas. ¿Qué son las principales micotoxinas que se han estado estudiando para gado leitero? Por ejemplo, podemos hablar de la toxina T2, que puede producir hemorragias o sangrado gástrico. Tenemos la aflatoxina, que puede producir daños en el fígado, puede disminuir la fermentación ruminal, pero uno de los principales problemas de la aflatoxina es que la aflatoxina B1 se puede transformar no rumen en aflatoxina M1 y ser secretada en la leche. Y este sería un problema de salud pública, porque una leche contaminada con aflatoxina M1 puede producir cáncer. Entonces, esto, como es salud pública, sí lo controlan algunas ocinas lácteas en su recolección de leche, y puede ser castigado con bajar los precios o con no recibir la leche a un productor,
cuando hay niveles elevados de aflatoxina M1 en la leche. Otra de las micotoxinas de alto impacto puede ser la seralenona, porque los animales comienzan a tener problemas reproductivos, pueden tener abortos, pueden tener problemas para cargarse, para quedar, no sé cómo hablar en portugués, pero para quedar preñados, para quedar gestantes, requieren muchos servicios o no se cargan. Y algunos otros, como el DON o la toxina T2, pueden producir rechazo de alimento en los animales. Entonces, cada una es diferente y cada una puede causar diferentes daños. Y generalmente cuando hay una micotoxina presente en el alimento puede haber 2 o 3 presentes o más. Y la combinación de micotoxinas se potencializa, aunque sean en bajas cantidades. No es lo mismo tener como los experimentos o testes en las universidades o en los laboratorios donde se separa una sola micotoxina, que en el campo donde hay contaminación de 2 o 3 y los efectos pueden ser bastante más fuertes, aunque sean niveles más bajos. Tenemos aquí algunos ejemplos. De este lado tenemos algunos problemas en animales con seralenona, donde se presenta esta inflamación de la vulva. Tenemos problemas, por ejemplo, con DON, que puede producir diarreas en los animales que la están consumiendo. Otro de los problemas ya a nivel intestinal, por ejemplo, ha sido referido como que la aflatoxina puede llegar a las células intestinales y empezar a dañar la integridad intestinal, a romper los tejidos, a romper las células del intestino, y esto puede facilitar la entrada de otras bacterias. O sea, no es solamente que la micotoxina produzca un daño, sino que si se rompe la integridad intestinal, entonces puede haber mayor permeabilidad, y esto puede facilitar que entren algunas bacterias. Entonces, son casos o algunos, por decir así, algunos casos de degradación. El rumen tiene la capacidad de detoxificar algunas de las micotoxinas. Aquí hay algunos valores, por ejemplo, dependiendo de algunos factores, la aflatoxina se puede degradar entre el 0 y el 30% en el rumen, el DON hasta el 50%, la seralenona en un 40%, la toxina T2 en un 70%, pero más que saber estos números, ¿qué tenemos que hacer o que tener en cuenta? El pH ruminal bajo, cuando hay problemas de acidosis, inhibe la degradación de las micotoxinas en el rumen, lo que normalmente hacen los microbios do rumen. Si hay pH bajo y hay problemas de acidosis, esto va a reducir la cantidad de micotoxina que está siendo degradada en el rumen. Entonces, bajo este tipo de esquema puede haber mayores problemas de contaminación de micotoxinas. Entonces, de alguna manera, el cuidar que exista una boa fermentación ruminal va a ser una manera también de ayudar al animal a que naturalmente destruya o degrade las micotoxinas. Hay, sobre todo en algunos estudios, se han manejado niveles de tolerancia de algunas de las micotoxinas. Aquí les muestro, estos son niveles de tolerancia que fueron establecidos en la Universidad de Carolina del Sur. Lo que les mencioné anteriormente, en algunos lugares como Estados Unidos, la presencia de aflatoxina M1 en la leche puede ser motivo de que no se aceite la leche en la usina láctea. Estados Unidos tiene un sistema un poco más blando, donde se aceptan 0.5 ppb de aflatoxina M1 en la leche para considerarla no peligrosa, pero Europa es mucho más exigente y pide niveles por debajo de 0.05 ppb de aflatoxina M1 en la leche. Entonces, si realmente queremos estimular el consumo de la leche en tiempos que son muy difíciles, porque ahora muchos de los jóvenes
por alguna cuestión a nivel mundial, están tentando más o tendiendo más a ser vegetarianos o veganos. Entonces, este tipo de situaciones donde mostremos productos muy saludables, donde mostremos productos que no tienen problemas, que no les van a causar problemas, creo que se hace bien en que los límites tolerables en la leche sean mucho más bajos para fomentar el uso de alimentos seguros para los humanos, ¿no? Y esto realmente, ¿a qué obliga? Obligaría a tener ingredientes de más alta calidad sin contaminación de micotoxinas para que no se transmitan del alimento a la leche. Bueno, las razones para prevenir los efectos negativos de las micotoxinas son para disminuir pérdidas en el comportamiento productivo, disminuir pérdidas en la producción de leite, para reducir la mortalidad y también en las vacas leiteras, muy importante para no tener problemas reproductivos. Finalmente, el negocio de producir leite es un negocio de tener partos, porque si no hay partos, no hay leite. Entonces, si tenemos problemas de eficiencia reproductiva porque estamos dando una dieta contaminada con seralenona, por ejemplo, pues eso va a disminuir la productividad de la leitería o de la facenda leitera necesariamente. Entonces, tener una buena reproducción es un motivo muy, muy importante para reducir los efectos negativos de las micotoxinas. Un programa de prevención de micotoxinas debe de ser fácil de implementarse, no debe de ser complicado, deben de ser productos o medidas que se puedan realizar ya sea en la fábrica de producción de alimentos, en la facenda también y en los lugares de estocaje de los granos. Estos programas no deben de formar compuestos tóxicos o reversibles que en algún momento dado reversible, quiero decir que se transforme la micotoxina en otro compuesto, pero después de un tiempo pueda regresar a su forma original o a formas aún más dañinas. Por ejemplo, la seralenona se puede transformar en alfa-ceranol o en beta-ceranol, que tienen compuestos que tienen efectos mucho más estrogénicos que la seralenona misma. Entonces, se tienen que utilizar productos o medidas que realmente no permitan esta reversión. Es preferible que las medidas y productos que se utilicen dentro de un programa de prevención de micotoxinas no alteren las características nutricionales del alimento, que no vayan a cambiar su composición en cuanto a energía y proteína, que es lo que le queremos dar al animal, por poner algún tipo de producto en el alimento o algún tipo de tratamiento, ya sea por calor o por otra cosa que vaya finalmente a dañar las características nutricionales del alimento. También dentro de un programa de prevención, las medidas y productos no deben de alterar la palatabilidad del alimento. Podemos poner algún ingrediente, algún aditivo que finalmente detenga el crecimiento de los fungos, pero que al final cause problemas de palatabilidad y los animales no quieran consumir ese alimento, y debe de ser económico. O sea, si vamos a tratar un problema de micotoxinas con un producto o con medidas que cuesten mucho más de lo que puede ser el daño, no tiene ningún sentido. Una parte fundamental para saber si tenemos problemas de micotoxinas es el monitoreo. Hay diferentes técnicas de monitoreo para ver si hay problemas de micotoxinas en la facenda. Hay métodos rápidos donde a través de algunos análisis en donde se venden ya los reactivos y algún aparelho sencillo se puede determinar si hay presencia, y en algunos casos ya se puede determinar si hay cantidades por debajo de tanto, por encima de tanto. Hay métodos que son relativamente ya de laboratorio, pero más fáciles, como la ELISA, más baratos, y realmente ya los métodos que cuestan un poco más de dinero, pero que son mucho más precisos, podría ser el AGA-PLC, que podrían determinar de manera exacta la cantidad de micotoxinas que está presente en el alimento. Entonces, de alguna manera, dependiendo de lo que queramos o de lo que estemos viendo, o de la disponibilidad de recursos económicos, se pueden utilizar
cualquiera de estos diferentes métodos para saber si tenemos, pero tiene que haber algún programa de monitoreo, porque muchas veces hay situaciones de manejo de los animales, de manejo el confinamiento y demás que producen problemas, y la gente empieza a hablar que es problema de micotoxinas cuando en realidad no es presencia de micotoxinas en los alimentos. Hay problemas de detección, algunas micotoxinas que se unen a azúcares de los ingredientes a veces no pueden ser detectadas, pero sí producen daño en los animales. Entonces, estos métodos de análisis y demás nos van a dar una guía, pero tenemos también que estar pendientes de la observación de los animales que no estén mostrando síntomas muy claros de presencia de algunas micotoxinas, ¿no? En las medidas de prevención puede haber medidas de prevención primarias que son aplicadas a los cultivos. Estas pueden ser eficaces y efectivas para reducir el crecimiento de fungos. Se pueden aplicar algunos productos, lo que falé, por ejemplo, de prácticas culturales, cuando se va a cortar el milio para el silage, dejar unos 20 centímetros. Algunos productores no quieren desperdiciar esto porque es materia seca que se queda en el campo, pero si se puede de alguna manera tomar esta decisión, es mejor para evitar contaminaciones de micotoxinas. Hay algunas variedades de plantas que son más resistentes ya a la presencia de insectos o de fungos por partes genéticas, y ya se pueden aplicar algún tipo de controles biológicos. Las medidas de prevención ya en el almacenamiento de los ingredientes pueden incluir mantener los ingredientes en lugares frescos, tener los equipos limpios, estar cuidando bastante la limpieza, mantener en la medida posible el grano intacto hasta su secado. Se pueden utilizar algunos químicos como ácido propiónico, acético, fórmico para detener el crecimiento fúngico, tener estocalles de atmósfera modificada donde se controla la temperatura y la humedad. Se pueden usar algunas técnicas de control biológico o químico, pero también una de las partes que puede ser bastante interesante es no almacenar granos con más del 13% de humedad para evitar que haya presencia de agua y esto favorezca el crecimiento de los fungos, ¿no? En las plantas de balanceados o en las plantas de alimentos, pues lo más fácil es adquirir granos que tengan certificados de que no tienen niveles elevados de micotoxinas o están libres de micotoxinas. Se tiene que estar verificando también de manera constante la calidad del grano, la calidad del grano de manera presencial, aparte de los certificados que se tengan. Se puede intentar eliminar los granos que ya tengan lesiones y se pueden utilizar algunos fungicidas para almacenar los granos que vayan a durar en la fábrica por periodos largos de tiempo, ¿no? Y siempre nuevamente hay que estar vigilando la humedad dentro de los lugares de almacenamiento y tratando de que la humedad no pase por encima del 13 o 14%. Ya en las medidas de alimentación, ya en la facenda leitera, es no dar alimentos contaminados a animales jóvenes, lactantes o cerca de la etapa de reproducción. Cuando menos en México, algunos productores leiteros no quieren desperdiciar el silage que está contaminado, por ejemplo, que se ve que tiene algún daño por fungos, y entonces le dan ese alimento, por ejemplo, a las terneras o a las terneras en crecimiento, a las terneras de reemplazo jóvenes. Y el problema es que empiezan a dañar ahí los órganos reproductores de estos animales, y después, quizá cuando lleguen a su etapa reproductiva, por no haber tirado o desechado ese ingrediente contaminado, estos animales pueden presentar problemas reproductivos, ¿no? Entonces, es mejor a veces desperdiciar los lugares que están dañados en el alimento, los granos que están dañados, es mejor tirarlos, quedarse los animales que consideremos que por su etapa
ya sea de crecimiento o vacas secas, no vayan a tener ningún problema porque podemos causar problemas posteriores. Otra de las cuestiones que se puede hacer es si hay algún ingrediente que esté ligeramente elevado en alguna micotoxina, pues tratar de utilizarlo en menor cantidad en la dieta, diluirlo para que no aporte tanta cantidad de micotoxina. Hay que estar cuidando bastante la estabilidad aeróbica de los hilos, porque cuando se destapan con esa humedad y si se empiezan a calentar para ya ser utilizados, pues pueden ser lugares óptimos para el crecimiento de fungos. Entonces, hay algunos aditivos que se añaden, algunos inoculantes de silos que se pueden añadir para mantener la estabilidad aeróbica de los silayes. Y bueno, también se pueden utilizar en algún momento dado algunos absorbentes, algunos atrapantes de micotoxinas. Las medidas nutricionales, en algunos casos cuando hay daños, por ejemplo, se puede reforzar la utilización de proteínas y aminoácidos. Si sabemos que hay una dieta que está contaminada, quizás se puede elevar un poco el nivel de proteína o de aminoácidos. Se pueden aumentar niveles, por ejemplo, de selenio, que ayudaría al hígado a detoxificar, o se pueden aumentar algunas de las vitaminas que pueden ser efectivas también como antioxidantes, sobre todo, por ejemplo, la vitamina E, cuando se sospecha que por alguna temporada o por alguna razón se compró alguna carga, alguna cantidad de grano contaminado con micotoxinas, se puede valorar y tratar de incrementar un poco los valores nutricionales de la dieta para disminuir los daños. En las medidas de manejo, siempre entre los animales estén menos estresados, densidad en los corrales, la humedad que existe en los corrales, el amoníaco y demás, el disminuir estos puede también evitar que haya daños. Los animales que están estresados van a ser más susceptibles al daño por las micotoxinas, que no haya manejos que generen problemas de estrés, manejos que generen animales nerviosos. Entre más tranquilo sea el manejo de los animales para llevarlos a la sala de ordeña, para regresarlos a su confinamiento, si los animales están más tranquilos y no se estresan, van a tener menos susceptibilidad a problemas de micotoxicosis. Y también hay que estar muy atentos todo el tiempo, revisando, viendo a los animales por medio de una revisión diaria de observación, de que no estén presentando síntomas externos de problemas de micotoxinas. Mencioné que había algunos aditivos que pueden servir como parte de la solución del problema de las micotoxinas, y dentro de ellos las leveduras, las paredes celulares de levedura sobre todo, pueden ser elementos interesantes para ser utilizados en bajas cantidades. Estamos hablando, por ejemplo, en vacas adultas, 10 gramos por vaca por día de una pared celular que contenga por ahí de unos 20% de beta-glucanos y 20% de manoligosacáridos. Puede ser un aditivo o una herramienta para tratar el problema de la micotoxicosis, de algunas micotoxinas. Esta es la estructura de una pared celular, y aquí lo que quiero mostrarles, esta es una célula de levadura esquematizada, y en la parte de aquí vemos ya la pared celular de levadura. Estas vellosidades que están en la parte externa de la pared celular de levadura son los manoligosacáridos, y le sirven a la levadura para capturar muchas sustancias que están a su alrededor. Y después esta parte se los presenta a estos que son los beta-glucanos, que son esta parte más densa de la pared y más pegada a la célula. Y los beta-glucanos, de una manera simplista, dejan pasar al interior de la célula lo que consideran que puede ser un nutriente, una vitamina, una proteína, y detienen ahí lo que consideran que puede ser tóxico. Entonces, esa es la parte donde pueden quedar atrapadas las micotoxinas. Algunas micotoxinas como la seralenona, la ocratoxina, el DON, la aflatoxina, quedarían atrapadas en esa parte. Pero cada una de estas dos fracciones de mananos y de beta-glucanos va a ser una parte importante de la función. Uno es capturarlos y la otra es detenerlos y fijarlos ahí para que no se muevan y entonces no puedan ser absorbidos por los animales, ¿no? Por el tracto digestivo de los animales. Antes de determinar algunas cosas, se pueden utilizar
métodos de laboratorio para saber si algún producto puede tener potencial para finalmente atrapar o detener micotoxinas, para secuestrar micotoxinas. Una de estas metodologías es las isotermas de absorción que se realizan. Estos trabajos fueron realizados en Brasil con el objetivo de ver si la pared celular de levedura tenía capacidad de absorber algunas micotoxinas. El método, de manera rápida, sin meterme en muchos detalles, es poner una cantidad fixa de micotoxina primero y varias cantidades de absorbente, ver al final cuánta micotoxina queda en cada una de estas cantidades de absorbente, y determinar este punto que está ahí, que es el punto de inflexión, donde ya más absorbente no atrapa más micotoxina. Entonces, una vez que determinamos este punto, después se hace el proceso a la inversa, se pone esa cantidad de absorbente y varias cantidades de micotoxina, se simulan dos pHs, un pH de 2, muy ácido, como si fuera el pH del estómago, un pH de 6, como si fuera un pH más tipo del intestino, del rumen, y de ahí se vuelve a determinar cuánta quedó libre de esa micotoxina, ¿no? Y de ahí se construyen estas isotermas que básicamente nos dicen este número, que sería cuántos gramos de producto precisa para para detener cuánta cantidad de micotoxina. Los números realmente en el laboratorio pueden sonar a veces hasta muy bajos y demás. Lo que sí demuestran es que un producto puede tener capacidad para secuestrar y que no importa el pH, va a tener una buena capacidad. En este caso, estos resultados fueron avaliados para aflatoxina, para zeralenona, para fumonicina, para ocratoxina, y en todos los casos vimos que había una buena capacidad de la pared celular de levedura para absorber las micotoxinas. Pero una vez que se tienen estos resultados, hay que avaliarlos ya en campo con animales, que es un proceso mucho más seguro, porque una cosa es lo que dice el laboratorio y otra cosa es lo que dicen los animales. Creo que los testes de laboratorio son buenos como una guía, como un previo para ver si están funcionando las cosas, pero también es importante hacer algunos testes con animales para ver si realmente el producto funciona ya en vivo en los animales. Este es otro trabajo que fue feito en Brasil, Perto de Río, y donde observamos, por ejemplo, una dieta contaminada con aflatoxina M1, y vemos que inmediatamente que el animal empieza a consumir esa dieta, este es el día 1, y vemos que ya a los 3 días existen niveles elevados de aflatoxina M1 en la leche. El hecho de dar la dieta control muestra que estos animales no tienen problemas de aflatoxina, y lo que vemos es que el poner alguna pared celular de micotoxina, alguna pared celular de levedura, reduce de manera importante la presencia de aflatoxina M1 en la leche. Vemos, por ejemplo, que aquí llegó la dieta en los animales a la aflatoxina hasta 2 ppb, hasta 2 ppb de aflatoxina, lo cual ya sería motivo de rechazo en la leche, mientras que los animales que estaban recibiendo 10 gramos de pared celular de levedura no presentaron este problema de una elevación tan elevada de aflatoxina M1 en la leche. Entonces, esto muestra que la utilización de algún aditivo como la pared celular de levedura puede tener resultados positivos en reducir la presencia de aflatoxina M1 en la leche cuando hay dietas contaminadas con aflatoxina B1. Este fue un trabajo realizado en México, donde los animales leiteros fueron fornecidos con una dieta que contenía 1000 ppb de zeralenona. Había un grupo control, un grupo que recibió 10 gramos de pared celular de levadura por animal por día, por vaca por día, y un grupo que recibió 20 gramos de levadura por vaca por día. ¿Cuáles son los resultados finales? El grupo control tuvo presencia elevada tanto de zeralenona como de alfa-ceranol o beta-ceranol
en la sangre a los 10 días de estar recibiendo la dieta contaminada. Hubo una reducción interesante en la circulación tanto de seralenona como de alfa-ceranol y beta-ceranol en las vacas que recibieron 10 gramos, y el poner más producto de pared celular de levedura ya no mejoró la absorción de estas 1000 ppb de seralenona. O sea, nosotros consideramos que una boa pared celular, como les mencioné, con 20% de más de 20% de mananoligosacáridos, más de 20% de betaglucanos, precisa de alrededor de 10 gramos por vaca por día para tener un efecto positivo. Otro trabajo feito ya en una facienda no norte do México, en donde se estaba dando una dieta que tenía algo de contaminación, sobre todo en el maíz y en el silage de milio que se estaba dando a los animales. Se midió la cantidad de micotoxina en la dieta, también medimos la cantidad en la dieta ya cuando se había añadido la pared celular, y vimos que había una reducción. Entonces, al parecer, con solo el contacto de un aditivo como la pared celular de levedura con el alimento contaminado, ya se puede observar una disminución en la cantidad de micotoxina detectable. O sea, el producto empieza a actuar desde que se mistura con el aditivo empieza a actuar desde que se mistura con la dieta de los animales. Y finalmente, la presencia en la leche, de acuerdo a algunas transformaciones que son una ecuación que está feita en la Universidad de South Carolina, falaba de que podía haber alrededor de 0.4 ppb de aflatoxina en la leche. Lo que se observó realmente, lo real, lo observado, fue que la aflatoxina en la leche que estaba siendo colectada con los animales fornecidos con pared celular de levedura era de alrededor de 0.06, 0.7. Entonces hay una disminución interesante de la cantidad de aflatoxina M1 en la leche, que puede ser de alrededor de 2/3 partes cuando se fornece un aditivo de una pared celular de levedura de buena calidad. Las conclusiones de esta plática es que la pared celular de levedura ha demostrado resultados positivos y mejoras significativas en cuanto a respuestas inmunológicas, integridad intestinal y resistencia a patógenos. Las dosis adecuadas oscilan entre 5 y 10 gramos por vaca por día, y esto va a mejorar los resultados negativos de las micotoxinas en la producción y en la reproducción de los animales. Entonces, de alguna manera, hay diferentes opciones no mercado de atrapantes, de secuestrantes de micotoxinas. Las paredes celulares de levedura son una opción de ellas y pueden ser interesantes, ya sea suaciñas o misturadas con algunos otros ingredientes para tener atrapantes de óptima calidad y finalmente reducir los impactos negativos. Una parte interesante del uso de atrapantes de micotoxinas es que se tienen que utilizar de manera preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si los utilizamos solamente cuando ya existen los problemas, quizá ya sea demasiado tarde, porque inclusive hasta esos alimentos que produjeron los problemas pueden ya no estar presentes en la facenda, porque ya fueron consumidos por los animales. Entonces, si se decide que en alguna época del año, por condiciones de temperatura y de humedad, puede haber mayor posibilidad de presencia de micotoxinas en los alimentos, si se están teniendo problemas con el almacenamiento, con el estocaje de los granos o demás, quizá una buena alternativa sea utilizar de manera continua algún atrapante de micotoxinas para reducir los daños. Con esto termino mi palestra y quedo atento, aguardo para si hay alguna pregunta. Espero mi oportunidad haya sido posible de entender, y si no entendieron nada, mejor, porque así no me van a hacer preguntas y entonces no voy a tener problemas. Obrigado a todos y Acho que o Antônio travou bem
bem no momento. Antônio, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelas informações e eu gostaria de repassar algumas perguntas que foram feitas aqui pelo YouTube e pelo Facebook. A primeira delas, da Bruna Amaral, ela pergunta se existe alguma micotoxina de maior prevalência no mundo, ou é de acordo com cada região. Se existe alguma micotoxina que está mais presente em alguns lugares do mundo. Acho que de manera general, en las zonas calientes hay mayor presencia, por ejemplo, de aflatoxinas. En las zonas un poco más frías hay mayor presencia de seralenona y de algunas fusarotoxinas. Entonces, yo acho que no es que haya mayor prevalencia de alguna micotoxina en todo el mundo, sino que va a ser regional, de acuerdo al tipo de fungos que se dan en esa región y a las temperaturas prevalecientes en esa región. Por eso es interesante hacer muestreos en las regiones en particular y tener conciencia de cuáles son las micotoxinas que están presentes en esa región en particular. Cuando son granos que son de exportación, o en el caso de Brasil exporta milio y demás, pero si es como México, que es un país que importa todo el milio que utiliza para la alimentación animal, es importante tener la historia de los lugares de producción de milio, si se importa de los Estados Unidos y demás, qué tipo de micotoxinas vienen presentes en esos alimentos tradicionalmente para saber contra qué se está combatiendo. Entonces creo que es una cuestión más regional y de tipo de clima presente en cada año, en cada estación de colecta, el tipo de micotoxinas que vamos a tener. Muito bom. O Diego Carvalho perguntou, nos campos onde se planta milho, sorgo, soja, e depois utilizam esses mesmos como pastagens, tem uma concentração maior de micotoxinas? A ver, se plantan y se utiliza, se hacen pastorellos o se colecta y después se utiliza un poco de lo que queda para los animales. Esa es mi pregunta. Acho que ele não foi claro, você consegue... Antonio, la pregunta es que Dime. en los campos que se sembran maíz, sorgo, soya, Y soya. ¿sí? Ajá. Está bien. Y en este campo después se utiliza como pastoreo, ¿sí? Ok, después se pone algún forraje para pastorear, después se Exacto, utiliza correcto. como una pradera. Si este manejo tiene más micotoxinas do que el normal. No. Si se hacen las labores de labranza y demás y todo, no creo que sea motivo de que haya mayor cantidad de micotoxinas el que hayan sido sembrados previamente. Okay. Si se hace un buen manejo del suelo y demás, creo que no es el motivo que haya. Yo cuando falé del milio es cuando você corta quando você colheita el milho e lo corta muy perto do sol, muy perto do sol, bajo, para sí. aproveitar, sí, muy bajo do sol, para aproveitar la mayor cantidad de materia seca. En ese momento sí puedes estar levantando algunos fungos de la tierra y demás, pero cuando ya se sembró una pastura y se estableció la pastura, no creo que el haber sembrado anteriormente sea motivo de que haya mayor contaminación de micotoxinas en la pastura. Okay. Hasta porque la vaca sí queda comiendo más alto la pasturacita, entonces no... Sí, claro. Tá bem? Então, assim, pessoal, o Antônio falou que quando nós baixamos a altura de corte para fazer a silagem de milho, né, cortar mais rente ao solo, para a gente incrementar a matéria seca, colocar mais volume no silo, pode ser que nós colocamos terra dentro do silo, e aí a gente favorece o aparecimento de micotoxina, tá? Mas não está relacionado com pastejo na mesma área, tá ok? Até porque vaca não come terra, ela vai comer pastagem, tá? Tá, exato. Ricardo, eu acho que o Antônio pode encerrar a apresentação, né? Assim, estou falando ali do PowerPoint, Antônio. ¿Así te gusta, Graciela? Para a gente ver você. Es que no me gusta verme yo. Soy feo.
Antônio, temos mais uma pergunta. Adelante. A Bruna perguntou: sabemos que os ruminantes são capazes de degradar algumas micotoxinas pela sua microbiota ruminal. Sim. O uso de leveduras na alimentação desses animais são positivos para aumentar essa eficiência, por manter o rumen equilibrado? Sí, definitivamente, Ricardo, el mantener un rumen equilibrado es uno de los factores que va a favorecer el que el rumen pueda degradar mayor cantidad de micotoxinas. Muchas de las pesquisas que están siendo feitas ahora para tener algunos microorganismos o algunas enzimas que degraden micotoxinas como DON o demás, vienen de extraer microbiota ruminal y de ahí determinar cuál puede romper la estructura, por ejemplo, del DON. Entonces, sí, en definitivo, el tener un rumen equilibrado te va a favorecer el que haya mayor destrucción de las micotoxinas, y la levedura viva es una herramienta para estabilizar el rumen, ¿no? Final, de tener un rumen con mayor cantidad de bacterias, con menor cantidad de acumulación de ácido láctico. Entonces, sí es una medida que puede favorecer el que el rumen detoxifique mayor cantidad de micotoxinas. Só complementando, né? O Antônio comentou no início da palestra dele que vacas com acidose têm dificuldade de degradar essas micotoxinas, né? Então, quando a gente tá colocando uma tecnologia como levedura, nós estamos melhorando a microbiota, melhorando o ambiente ruminal. Consequentemente, a gente favorece essa detoxificação, né? Nada más una cosa que voy a falar, Ricardo, César. Após de mi presentación, voy a enviar la presentación para Graciel ahora para que ella la compartille con vocês y vocês la puedan tener, y si la quieren dar al público también lo puedan hacer sin problema. ¿Okay? Muito obrigado. Adelante. Só comentei isso. Uma das coisas até que, aproveitando o gancho desse assunto, a gente nos cursos de nutrição, uma das coisas que o César fala muito é a saúde ruminal, a importância da saúde ruminal. E olha o quanto é importante, não somente, né, no ponto de vista nutricional, mas também no ponto de vista de proteção, de saúde do animal, né, de modo geral. Então, envolve muito mais do que a gente imagina, né? E uma última pergunta, Antônio. Adelante. O Fernando perguntou se as micotoxinas têm o efeito acumulativo no organismo dos animais. Acumulativo quiere decir, por ejemplo, aflatoxina que está ficando en el hígado y que no es transformada, va a causar daños a través del tiempo y va a causar una falla en la función hepática, sí es acumulativo. Un animal que consume una cantidad baja de seralenona durante mucho tiempo, también va a tener un efecto acumulativo, no final va a presentar problemas reproductivos. Entonces, sí tienen efecto acumulativo. No todas se van a degradar o no todas las va a poder degradar el cuerpo. Pueden ser efectos de una cantidad muy alta en periodos cortos de tiempo, pero también pueden presentarse efectos de un efecto acumulativo de una cantidad baja durante largos periodos de tiempo, y entonces eso va a causar un problema en los animales. Entonces tenemos que estar, creo que es una responsabilidad de los que cuidamos de los animales, estar monitoreando que no tengamos estos problemas y no estemos dañando. Pues, por ejemplo, el fígado de la vaca leitera es el laboratorio total del cuerpo de la vaca. El darle una dieta contaminada, tanto con aflatoxina como con seralenona o cualquier otra de las micotoxinas, y que pueda alojarse en hígado y dañarlo, va a producir un daño permanente en ese animal y va a reducir su capacidad de producir a través del tiempo. Entonces, hay que cuidarlo para que no se acumulen en los animales, de preferência. Sim. Então, Fernando, só complementando, né? Nós temos o efeito agudo e o efeito crônico também, né? Então, nós podemos ter altas contaminações em curtos períodos, baixas contaminações por longos períodos. Exatamente. Então, de fato, ele é acumulativo e acaba afetando aí o fígado, que é tão importante quanto o coração da vaca, né? E assim, a questão, principalmente quando afeta esses órgãos mais voltados, né, o metabolismo do animal, de fato, é um problema que a gente não consegue ver, né? A gente vai ver o dano com o passar do tempo,
né, a gente vai ver o prejuízo com o passar do tempo. Então, muitas vezes, esse produto, né, como é o adsorvente de micotoxinas, ele precisa ser usado mesmo quando não tem esses sintomas, né? Preventivo, né? É um preventivo. Eu aproveitando o gancho, Graciele, e aproveitando o Antônio, eu quero fazer uma pergunta que vem bem a calhar com o momento que a gente vive no Brasil, né? Não só no Brasil, talvez no mundo inteiro. O Antônio falou muito sobre parede celular, né? De levedura como um grande sequestrante de micotoxina, né? Um grande atrapante. Eu queria perguntar para o Antônio e também para a Graciele, que fazem parte aí de uma multinacional, se toda a parede celular de levedura é igual, né? Porque a gente cansa de ouvir a parede celular de levedura, isso aquilo. Conta um pouquinho para nós, tanto o Antônio quanto o Graciele, da diferença da matéria-prima, né? O quão importante Yo acho que a matéria-prima. no toda pared celular es BOA. Hay productos con mayor cantidad. Los ingredientes activos finalmente son beta-glucano y mannanoligosacáridos. Pero además de eso, nos hemos trabajado, por ejemplo, en algunas pesquisas con el método de secaje de una pared celular de levedura. Y usted puede secar, por ejemplo, en spray dry y hacer partículas pequeñinas, o puede secar de una manera más barata en un tambor rotatorio y tener menor costo de secaje. Y en lo final, la misma pared celular de levedura con mismo contenido de beta-glucano y de mannanoligosacárido tiene una funcionalidad totalmente diferente para atrapar micotoxinas. Entonces, no es solo la cantidad de mannanoligosacáridos ni beta-glucanos, también importa el tamaño de partícula del producto para que haya mayor área de superficie, pero una parte importante, no es solo el tamaño de partícula, porque si tú haces un secaje, por ejemplo, en tambor rotatorio, es posible que el calor que se genera en este método de secaje sea muy elevado y desnaturalice una parte de la pared celular. Entonces, precisas de tener el secado adecuado, que es un secado que no cambie la estructura bioquímica o tridimensional del producto para que pueda tener esta capacidad de tener partículas pequeñas y buena área de absorción. Entonces, yo creo que no toda pared celular de levedura es un buen atrapante, que cada una va a ser diferente y finalmente hay maneras fáciles de detectar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo falé un poco ahora en la presentación de la aflatoxina M1 en la leche, si tienes una contaminación elevada de aflatoxina B1 en la leche y tus vacas están dando altos niveles, si pones un producto y a los 2 días ya no tienes el problema, quiere decir que es un buen producto. Si tienes el problema y sigue dando alto el conteo, quiere decir que puede ser una pared celular de baja calidad, que en lo final puede ser muy barata, pero no va a presentar un resultado. Entonces, el dar aditivos baratos para mí no todo el tiempo es eficiente, porque quizá al final estás dando algo que no sirve. Entonces, sí hay diferencia entre los productos. Hay productos que tienen mayor pesquisa, mayor soporte técnico. Los animales también se pueden hacer pruebas rápidas con ellos. O sea, si hay un problema en la facienda, podemos testar una cosa de manera rápida y ver si esto sí está funcionando o no. Entonces, pero sí, definitivo, no es lo mismo todos los productos. No solo son cantidades mananos beta-glucanos, también es método de fabricación final, secaje y demás, lo que va a dar la efectividad de un producto. E só complementando, né, o que o Antônio disse, então, a gente tem os mananos, né, que é o mannanoligossacarídeo e as beta-glucanas, né? E dentre, né, a maioria dos produtos que a gente vê hoje manano, coloca lá na ficha técnica, manano total, beta-glucano total, né? E não são todos, né, já se sabe, é uma verdade científica, que não são todos que têm esse efeito, né, garantido, né? Por exemplo, os mananos, eles são polímeros lineares, né, de manose. Então, existem os beta-mananos e os alfa-mananos. O que possui um efeito, né, de aglutinação de patógenos são as alfa-mananos,
né? E, da mesma maneira, né, os glucanos, que são polissacarídeos, derivados da glicose. Ele tem também os alfa-glucanos, que aí é onde está presente na amido e glicogênio, e beta-glucanos, que a gente vai ter o beta-1,4, beta-1,3 e beta-1,6. E a gente sabe que os melhores imunomoduladores são as combinações de beta-1,3, né, com beta-1,6. Então, a gente tem que saber o que é essa composição de manano e de beta-glucano que está ali no produto, né? E é dessa maneira que a gente hoje sabe que existem alguns produtos, né, que são desenvolvidos, como parede de levedura, que foi uma levedura desenvolvida para ser um adsorvente. Então, ela vai ter uma maior concentração de beta-glucano, beta-1,3 e beta-1,6. Né? Então, assim, a gente já tem possibilidade de fazer análises de produtos para saber a concentração de quais beta-glucanos e quais mananos que tem ali naquele produto, para a gente saber se realmente vai ter um efeito imunomodulador, se vai ter um efeito de aglutinação ou não. Então, acho que é importante a gente falar disso também, né? Muito se fala, a gente já mudou tanto o conceito, por exemplo, quando a gente vai falar de nutrição, a gente não fala mais de proteína bruta, né? Então, quando a gente está falando de adsorvente de micotoxinas, a gente também tem que fazer esse particionamento do que realmente funciona ali no produto. Exato, e é por isso que foi a pergunta, e é por isso é muito importante para todo mundo que está acompanhando toda essa aula maestral aí do Antônio, saber que nem toda parede de celular é igual, né? Existe um perfil de cada uma, existe uma manipulação de cada uma, e cada empresa, aí nós temos diferentes produtos com a mesma nomenclatura, né? Então, isso é muito importante para técnicos, para produtores e para tudo mais, né? Nem toda parede de celular de levedura é igual, tá? É por isso a importância de conhecer o que de fato a gente está usando, né? Com certeza, César. E, assim, outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer, né, como diferencial, é que muitas paredes que a gente tem hoje no mercado é resíduo, né, de produção, principalmente de cana. E, por exemplo, produtos que as soluções que a gente trabalha é a levedura que foi desenvolvida para aquilo, né? Ela é desenvolvida, multiplicada dentro dos tambores, depois vai secar e vai separar a parede para aquilo. Ele é um produto específico para aquilo, né? Não é um resíduo, não vai ter variação ali do produto ao longo do ano, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com produto de qualidade, né? Esse é o diferencial do técnico hoje. Exatamente. Maravilha, gente. Antes de eu entrar no agradecimento, já vou aproveitar aqui, fazer um anúncio rápido. A gente está lançando amanhã um curso, inclusive, com essa temática, né? Apesar dessa aula ser a aula do curso de nutrição, né? A gente está lançando amanhã um curso que é micotoxinas em ruminantes, então convido todos aí a acompanhar no Instagram mais informações. Amanhã a gente já está lançando. Mais uma vez, a Fileo é parceira nossa e agradeço mais uma vez por acompanhar a gente nesses projetos de formação de técnicos. A gente precisa de gente boa perto, gente com esse nível de estudo científico para a gente poder levar a informação, porque a gente não fala nada da cabeça, né? A gente fala realmente o que a ciência comprova, valida, e com pessoas assim que a gente quer andar, e não é à toa que a Fileo veio aí para ficar na parceria aí com a gente dos cursos, né? Antônio, muito obrigado, muito prazer em conhecê-lo. Foi muito válido, muito importante. A gente vai depois colocar essa aula de novo no YouTube, só que dessa vez pelo a gravação aqui do Zoom, que fica um pouco melhor, a pessoa acompanha, igual a gente está vendo aqui, nós quatro, né? Eles no YouTube acompanham uma vez de cada um falando. Acho que é legal eles acompanharem. E, Graciele, muito obrigado mais uma vez por essa parceria. César, obrigado também. César já está cansado de olhar um para a cara do outro. Gente, querem fazer mais alguma consideração? Fiquem à vontade, a hora é agora. Antônio, se você quiser, pode falar. Obrigado pela oportunidad de hacer la palestra. Es un desafío hacer palestras en portuñol. Ojalá hayan entendido lo que falé.
no final, muy contento de volver a tener contacto con Brasil. Espero, Graciel, verte ahora en abril, que vaya para allá para trabajar, entonces habrá oportunidad de estar allá, pero me gusta mucho Brasil y estoy muy contento cuando estoy allá, entonces es una buena oportunidad de tener contacto con Brasil y con ustedes a través de sus preguntas, de la palestra. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Né, o Antônio está com quantas horas de diferença, Antônio? 3 embaixo. Três Seis horas. da Não, tarde. hoje eu conversei quando estava conversando com o Antônio 8 horas da manhã e ele respondeu. Eu falei, uai, mas está de madrugada aí, Antônio. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã e ele trabalhando. Mas assim, Antônio, só tenho que te agradecer, né, por você nos atender com essa brilhante palestra, né? Trouxe conhecimentos aí muito importantes para a gente. Sempre bom quando você vem ao Brasil, né? E também ver você online. A gente mata a saudade dos colegas de trabalho online também. Né? Tá. Então, assim, só tenho que te agradecer mais uma vez por estar conosco aqui do Brasil. E Ricardo e César, pode contar com a gente, estamos junto. Próximo curso de micotoxinas também, né? Agora oficialmente. Então, espero que continuemos esse trabalho, né? Que tem muita demanda por aí, viu? Pode esperar. É isso aí. A gente está engatinhando em micotoxinas, então tem espaço para muita gente trabalhar, muito serviço técnico para levar adiante, então o momento é agora, né? Separar o joio do trigo. Gente, boa noite a todos, muito obrigado, vou encerrar aqui a gravação.